Bueno, yo pienso que tiene que tener prioridad que la vivienda sea un derecho, básicamente porque es que la gente, insisto, es muy fina y le gusta vivir en casas. Si la gente fuera un poco más patriota y no tuviera problemas en dormir en tiendas de campaña, pues no tendríamos este problema. Esa es mi opinión. Que eso abunda, me da la sensación, la tesis de Pablo Iglesias de que la judicatura no es en todo caso trigo limpio, ¿no? David Mamán... Tesis tuya, decir, no digo que... Sí. David Mamán Benchabol es un hombre honrado, como decía Marco Antonio de Bruto en el Julio César de Shakespeare, ¿verdad? Ayer cuando me enteré de esto, dije, hombre, yo a este le conozco. Y claro que le conozco. Fue el que absolvió al periodista, entre comillas, de OK Diario en Trambas-Aguas, que acosaba a mis hijos y perseguía a su cuidadora y llamaba al timbre, hasta el punto de que tuvimos que sacar a los niños de ahí y no dábamos crédito de que este tipo fuera absuelto independientemente de lo que decía la fiscalía. Y es como, claro, que era David Mamán Benchabol, un hombre honrado. Uno de esos jueces que nos hablan de un sistema de justicia en España que es un modelo para el mundo. Tenemos la mejor judicatura que podríamos tener. Quien diga que tenemos una justicia ideologizada hacia la derecha estaría mintiendo. Ayer vimos a la jueza Palacios en la Audiencia Nacional tener una actitud incisiva ante un presunto delincuente como Mariano Rajoy, que nos habla una vez más de la honradez de la que podemos presumir en nuestro aparato judicial. Una jueza que permitió que las acusaciones particulares pudieran ejercerlas con total libertad, sin ningún tipo de interrupción y sin ningún tipo de límite. Creo que debemos congratularnos, y cualquiera que diga que en España no hay una democracia plena, que en España hay problemas con la justicia, es un rojo peligroso que hay que sacar de los medios de comunicación. Javier. Sí, yo vuelvo otra. Yo creo que no hace falta, Pablo, que está bien, ¿eh? Ironizar, ni ironizar se puede. En la radio se entiende mal, ya lo sabes. Pero bueno, si alguien no lo entendía, Pablo Iglesias no, mejor que no, porque se creían contra mí. Vamos a decir la literalidad. Que la intervención de este juez es tan desafortunada, es tan fuera de lugar, que no hace falta ni siquiera trascenderlo a todos los jueces de España y a la judicatura, tal. Podemos ir al grano de lo que estamos hablando, porque además es que tiene muchos componentes, ¿no? No hay que olvidar que algunos mafiosos les acabaron condenando solamente por fraude fiscal, porque no hubo una manera de probar, no hubo una verdad judicial, bueno, pues que señalara sus crímenes, que sin embargo eran de sobra conocidos. Yo ahora estoy enseñando fundamentos de ciencia política a estudiantes de primero, tienen 18 años, y me preguntaba, ¿cómo les cuento yo esto de Rajoy y de Bárcenas? Porque seguramente no les va a interesar mucho. O sea, a mí que me estás contando de Rajoy y de Bárcenas. Entonces trataba de explicárselo como una manera de entender cómo funciona el poder en España, porque la clave de esto es que había una serie de empresas muy importantes de este país, del IBEX 35, que daban muchísimos millones de euros al Partido Popular a cambio de obtener favores administrativos, porque se trataba de un partido de gobierno. Y el Partido Popular tenía construida toda una estructura financiera de sobresueldos para que, bueno, pues que la pobre gente del PP no solamente ganara por ser ministro, secretario de Estado, por tener un cargo de partido, sino que además, por hacer todos esos favores a las grandes empresas de este país, hubiera una serie de sobresueldos. Eso es lo que representan los papeles de Bárcenas, eso es M. Rajoy. Eso es una manera de entender cómo funcionaba el poder en este país, igual que Villarejo, que es como Villarejo no es un delincuente común, es uno de los policías más importantes de este país, protegido por todos los gobiernos. Entonces, estamos ante una situación en la que, como dice Fátima, pues es evidente que a Rajoy no le va a pasar nada y que no va a haber una verdad judicial, y que alguien podría sentirse tentado de decir, es que todo esto era mentira, es que no se cometió ningún delito, es que todo esto es una fantasía de periodistas, y en realidad frente a lo que estamos es a un escandaloso caso de impunidad en el que todo el mundo sabe que hemos estado gobernados, si no seguimos estándolo, por delincuentes, y que entre esos nombres hay grandes empresarios, periodistas, figuras fundamentales de la política, y aquí no va a pasar absolutamente nada porque tenemos una judicatura maravillosa y España es la mejor democracia de Europa.
Pablo, si queréis comentar algo Yo más. tenía como una sensación, escuchando a la fiscal, una mezcla entre alegría y tristeza. Alegría de que haya una fiscal con este discurso, con esa preparación, con esa solvencia, y la tristeza de estar convencido de que es una minoría, como ella misma reconocía, que decía: esto no solamente es un problema de los jueces, es un problema de mis compañeros fiscales, es un problema de buena parte de la administración de justicia, en la que pues muchos compañeros te dicen: yo no creo en la violencia de género, que es terrible. O sea, que nos habla de que los juristas y las juristas preparados para intervenir en este caso son una minoría, porque, bueno, pues porque vivimos en el marco de un proceso reaccionario que tiene en sectores del Estado pues a sus sectores más importantes y con más peso. Entonces, por una parte, esperanza de que haya gente así en la Judicatura y en la Fiscalía, y por otra parte, una enorme preocupación de que sean minoría. De todas maneras, permíteme 30 segundos solo. Mandar ese mensaje, Pablo, es peligroso. Pues sí, es la verdad. Ya, pero es muy peligroso. No sé si es la verdad, es tu verdad. Por lo que decía ella. No, ella ha dicho que se ha encontrado con casos, no que sean mayoría. Pero mandar ese mensaje es peligroso porque desanima a denunciar. Porque las mujeres que te estén escuchando en este momento piensan: bueno, ¿para qué voy a denunciar si luego me voy a encontrar con que todos los jueces son esto? No, puede haber casos en los que los jueces tengan esa opinión, entre otras cosas porque los jueces son personas y no se les exige que no tengan ni opinión ni ideología. Solamente las plantas o las piedras no tienen ni opinión ni ideología. Pero hay un sistema preparado para ayudar y acompañar. Y la mayoría, y probablemente la mayoría de los jueces que están dentro de ese sistema, con las excepciones que acabamos de escuchar, están preparados y encauzados para ayudar a la mujer, y que la mujer sabe que tiene que denunciar y que el único camino es denunciar a su agresor. Sí, lo que tú dices es precioso, pero es que creo que escucha... No, bueno, eso es tu opinión. O sea, uno no tiene derecho a decir lo que yo digo es cierto y lo que dicen los demás, no. Cada uno tenemos opiniones. Yo creo que, a tenor de lo que ha dicho la fiscal, no es una realidad que contemos con unas instituciones de justicia que estén preparadas para responder. Si es que lo estaba diciendo claramente... Ella no ha generalizado. No generalizado en ningún momento. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo en que tengamos un sistema en el que solamente haya excepciones de jueces como este señor tan maravilloso y tan honrado que hemos escuchado en las jornadas. Creo que, por desgracia, esa es una dinámica generalizada. Y yo creo que si hay algo peligroso es no decirle la verdad a la gente. Seguramente, si un médico le dice a un paciente de cáncer que está en una situación muy difícil que le va a ir de maravilla, pues a lo mejor el señor sale muy contento. Pero yo creo que cuando somos mayores de edad, a la gente hay que decirle la verdad. Aunque esa verdad pues no sea bonita, pues que no tenemos una sociedad bonita. Y precisamente reconocer que tenemos una situación muy complicada con la administración de justicia es el inicio de poder contribuir a cambiarlo. Decirlo que todo es genial. Decir que en este país la mayor parte de los jueces han entendido el feminismo, creo que es faltar a la verdad. Y a mí, por eso, es verdad que podemos poner en duda que hayan puesto esto en el debate público y que, por lo tanto, estemos en las cuestiones ideológicas que quiere Vox, pero no me parece mala cosa que eso se debata y se plantee. Claro, pero el argumento es que es tremendo. O sea, esto es decirle a un trabajador español que paga un alquiler que no puede pagar y que está en una situación pues de enorme precariedad, de situaciones muy difíciles, decir: usted es español como Amancio Ortega o como Juan Roch. Y le unen muchas cosas a Juan Roch y a Amancio Ortega, y sin embargo ese trabajador marroquí que es albañil como usted, que trabaja como usted, claro que sí. La clave de los fascistas es decir que existe una solidaridad nacional, que en realidad la clave es que seamos españoles. Da igual que uno sea un rentista que tenga 19 pisos cuyas hipotecas le pagan los pobres inquilinos, y que otro en cambio esté trabajando en una obra o esté en unas situaciones de enorme precariedad. Yo creo que lo que une a la gente es vivir en situaciones parecidas y tener intereses parecidos. Y hay muchos españoles que tienen intereses comunes con otra gente que ha nacido de fuera pero que trabajan igual que ellos, que tienen dificultades para llenar la cesta de la compra, que tienen dificultades para pagar el alquiler, para llegar a fin de mes, y que no tienen nada que ver con una minoría de millonarios que son los que reciben paguitas y privilegios, como el señor Abascal, por cierto, que es que ha vivido de lo público toda su santa vida, que le parece súper mal lo de las paguitas, pero él ha vivido de paguitas desde siempre. Entonces, ese es el problema del fascismo, que le dicen a un trabajador: lo importante no es que sea usted un trabajador, lo importante es que es usted español. Y pues así nos va. A ver, yo pienso que es evidente que cuando un partido no puede gobernar en solitario y tiene que buscar la cooperación de otro partido,
Hay primero que tragarse el ego, segundo tragarse el orgullo y luego tragarse algún que otro sapo. Y esto pasa en Extremadura, pasa en Castilla y León, o ha pasado también en Aragón y ha pasado también en el gobierno central. Sánchez no te quería ver ni en pintura, Pablo, y tú lo sabes, y al final te hizo vicepresidente del gobierno y dio 2 ministerios, aparte de Asuntos Sociales. No, es que eso no nos lo dio él, es que si no, no era presidente. Eso lo conseguimos con nuestros votos. Aquí no hay ningún regalo de nadie. Hablando de sapos, ¿no? Para él, quiero decir, sí, claro. Para él. Y 2 ministerios clave para el Partido Socialista, porque forman parte de la bandera del Partido Socialista, que son el de Trabajo, fueron el de Trabajo y el de Igualdad. 2 ministerios que eran absolutamente prioritarios y la espina medular de lo que quiere el Partido Socialista. Y tuvo que tragar con eso. Pasamos a otra historia, si no. Un comentario rápido. O sea, yo creo que por desgracia hay un problema de fascistización de la derecha que va mucho más allá de Vox. Cuando uno escucha a Isabel Díaz Ayuso, dice, vamos, es que los de Vox parecen centristas al lado de lo que dice esta mujer. Y no es un fenómeno solamente de España, está ocurriendo en muchos países. Eso que comentaba Javier, de no, es que lo que un partido de Estado, eso era una cosa que ocurría antes. Ahora las extremas derechas gobiernan en todo el mundo y hay muchos demócratas pues que celebran que en Hungría gane un partido de extrema derecha porque este partido de derecha es europeísta y el otro es prorruso, es decir, estamos en una fase tremenda. Pero ese problema de fascistización va además más allá de los partidos. Lo hemos visto en los medios de comunicación. La normalización del escuadrismo fascista, de los grupos de desocupación en medios de comunicación mainstream es un escándalo en este país. La normalización de determinados comentarios por parte de autoridades judiciales nos habla de que el fascismo no es un problema de Vox, es un problema que atraviesa nuestras sociedades. Escuchar a decenas de miles de españoles cantar en un campo de fútbol musulmán el que no vote, cuando uno de los jugadores de la selección española, entre otras cosas probablemente el mejor, es musulmán, nos dice que el fascismo no solamente es un problema de Vox, es un problema de nuestra sociedad que afecta a mucha gente, que afecta al periodismo, a la judicatura, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Claro que hay policías de izquierdas, pero están asustados muchos de ellos y sin embargo los que son de derechas o de ultraderechas, bueno, pues van con todo por fuera. Entonces, y eso no solamente es un problema de España, es un problema de nuestras sacrosantas democracias europeas que han entendido que era menos peligroso el fascismo que la izquierda. O sea, las barbaridades que se dijeron en este país sobre Podemos, las barbaridades que se dijeron en Europa sobre Syriza, no se dicen de las fuerzas de ultraderecha a las que se normaliza mucho más. Bueno, yo no creo que no se digan barbaridades, barbaridades fundamentadas de Vox. Pero no lo hicieron, policía patriótica contra Vox no hubo, ni cuenta en Granadinas para Vox no hubo. 15 minutos criticando. Sí, yo he trabajado, he estado con gente que trabajaba en mi casa por horas y he tenido que ir yo a alquilar la casa. Claro, no, yo estoy en ese punto también, no le encontramos vivienda, no le alquilan la vivienda. Es una persona negra. Sí, que la ven y la oyen o blanca, si es que da igual. Ya lo sé, pero siendo extranjera. A mí me parece tremendo. Y hablamos poco de eso, ¿eh? Sí. Hay fascismo, claro. No, eso no es el fascismo. No es tan fácil, no todo es blanco y negro, tiene muchas variables, muchas variables. Sí. Si tú empiezas a asustar y metes en el relato... Lo que asusta es gritar musulmán el que no vote, lo que asusta es que no le alquilen a una persona una vivienda por ser negro, eso es lo que da miedo. O sea, lo que da miedo no es decir y llamar a las cosas por su nombre, a mí lo que me da miedo es vivir en un país en el que una persona cuando va a alquilar una vivienda dicen, tú por negra no te lo alquilo. Es que no es así. Hombre, sí es así. No, pues no es así. No es así yo he vivido eso, no digo en todos los casos, pero hay muchos casos en los que yo conozco mucha gente que tiene problemas para alquilar la casa por cuestión de raza. Por eso lo he sacado, yo también, claro que sí. Es lo primero que he dicho, que no encuentran vivienda, que es desesperante. Pero una de las partes, no todos los propietarios de viviendas son fascistas. Es verdad, claro. ¿Cuál es una de las razones? Porque se les está bombardeando con la idea de que cuando son vulnerables no se les puede echar de la vivienda. Y ningún propietario quiere ahora mismo ni alquilar una vivienda a nadie que pueda parecer oler o sentir como una persona vulnerable, y eso incluye a los inmigrantes, incluye a las mujeres embarazadas, incluye ahora mismo a cualquier mujer que pueda quedarse embarazada dentro de un año, incluye a un perfil de la población que se ha sentido, si tuvieran
la seguridad jurídica de que, oiga, cuando usted no le pagan, el ayuntamiento de turno se va a hacer cargo de esta señora, le va a pagar el ayuntamiento, le va a pagar el Estado, la casa, la luz y el agua. Si tuvieran esa seguridad jurídica, estoy segura de que no tendrían tantos reparos a la hora de alquilar a vulnerables. Que la seguridad jurídica sería que se interviniera el mercado del alquiler, porque la vivienda debería ser un derecho fundamental. Yo sé que algunos prefieren que la vivienda sea un bien de mercado, pero como la gente necesita casas para vivir, es que la gente es muy fina, ¿eh? O sea, la gente no le gusta eso de dormir debajo de un puente, que hay que ver lo que se cree la gente, y les gusta tener una casa para vivir. Y como es evidente que incluso teniendo el salario mínimo interprofesional es imposible pagar una vivienda, sería razonable que la seguridad jurídica fuera entender que el de la vivienda no puede ser un mercado libre y que hay que intervenir los precios. Que eso no quiere decir quitarle el derecho a alguien de alquilar, pero decirle, le quitamos el derecho a cobrar lo que usted quiera. Y que al mismo tiempo se eliminara el derecho a mentir, a decir en medios de comunicación que tú sales a comprar el pan y te pueden ocupar la casa, porque eso es mentira, porque eso es allanamiento de morada, porque solamente además el 3% de los españoles tiene viviendas suficientes como para poder padecer una situación de ocupación, que se está mintiendo, que hay empresas de seguridad que te ofrecen la alarma antiocupas diciendo que un allanamiento de morada es una ocupación. Eso es violencia y eso es lo que siembra el caldo de que después haya comportamientos sociales de millones de personas adoptando posiciones fascistas. Y tú dirás, uy, estás asustando a la gente. No, hombre, lo que asusta a la gente es tener a Dani Desocupa en Telecinco con Ana Rosa favoreciendo una dinámica de matonismo fascista. Eso es lo que da miedo, no que yo diga la verdad. La intervención del mercado de la vivienda no ha tenido nunca en la historia, no ha sido un caso de éxito, nunca en la historia. Y si quieres repasamos, por lo menos de los países desarrollados, Viena, por lo menos mirando... En Austria debe ser un país subdesarrollado. No, Pablo, es que te equivocas. ¿Sabes de quién son las viviendas de Viena que se alquilan efectivamente a precios tasados? De la administración, del ayuntamiento. Es el ayuntamiento de Viena el que ha comprado viviendas para tener los precios topados. ¿Cuál es la responsabilidad de las administraciones? Y aquí no hablo de ningún color político, hablo de la administración regional, local y estatal. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen en gestionar esto? ¿Por qué tenemos que tener la responsabilidad los privados, la gente de la calle? ¿Por qué la gente de la calle tiene que dejar de alquilar, topar o lo que sea? Porque, ya que has mencionado Viena, hagamos lo que hace Viena, que es comprar vivienda. Porque construir vivienda, ya sabemos los plazos que tiene, comprar vivienda para la gente que está en ese estado de vulnerabilidad. Pero bien, ¿no sería mejor lo has situado bien, cumplir el artículo 47 de la Constitución que dice que la vivienda es un derecho? Y nos saltamos el de la propiedad, derecho a la propiedad privada. Nos saltamos uno para... claro, le damos prioridad a uno con respecto al otro. Yo me acuerdo perfectamente que el señor Ábalos decía, no, porque es un bien de mercado. Bueno, yo pienso que tiene que tener prioridad que la vivienda sea un derecho, básicamente porque es que la gente, insisto, es muy fina y le gusta vivir en casas. Si la gente fuera un poco más patriota y no tuviera problemas en dormir en tiendas de campaña, pues no tendríamos este problema. Pero aquí la administración no tiene nada que hacer, sí, ¿no? Efectivamente, legislar e intervenir el mercado de la vivienda es lo que debería hacer. Lo que pasa no es tiene que construir más los vivienda, propietarios, que son una minoría enorme a nivel agilizar social, la burocracia, son los que mandan. Conseguir que los barrios, en vez de 25 años, tarden en hacerse 5 en vez de 25. Aquí no con los alquileres turísticos eso se hace facilísimo. No tiene Cualquier persona que nos esté escuchando que tenga en sus barrios Airbnb sabe perfectamente lo que significa eso. Pero si alguien dice, oiga, hay que prohibir los Airbnb en los barrios porque están produciendo fenómenos de gentrificación y porque no se puede vivir, ya llegan los rojos bolivarianos con lo de Venezuela. Esto es evidente que es así, o sea, hay que limitar los Airbnb, pero las soluciones de la vivienda ni son fáciles ni son tan simples, sí. Pablo. Bueno...